¿Te imaginas que pudieras compartir todas las plataformas donde encontrar tu podcast con un solo enlace? Pues eso existe y se llama Podlink. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Tercer episodio de la semana al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida a una nueva entrega de este Metapodcast diario. Seguro que como yo, tú también has oído hablar a tu podcaster favorito relatar la lista interminable de plataformas donde puedes encontrar su programa en cada capítulo. Y seguro que como yo, como podcaster, también te has preguntado si habría alguna otra forma de no tener que relatar esa larga lista interminable de plataformas donde están disponibles nuestros podcasts. Pues sí, la hay. Podlink es una plataforma perteneciente a Podsite con la que podemos mandar a nuestros oyentes a un solo sitio para que ellos mismos elijan su aplicación, plataforma o forma de suscripción preferida para escuchar nuestros podcasts. O bueno, incluso para escucharlo allí directamente, ya que incluye un pequeño reproductor donde encontrarán nuestros últimos capítulos. Si entramos en pod.link, lo único que encontraréis será un buscador, muy sencillo, muy fácil, y allí podéis encontrar un podcast, fácil, sencillo y para toda la familia. Imagino que, como el 90% de los buscadores y plataformas, este directorio se nutrirá del repositorio de Apple Podcast, aunque claro, hace unos meses Podsite, la plataforma a la que pertenece Podlink, fue otra de las adquisiciones que ha comprado o que ha engullido Spotify, con lo que no tengo yo del todo claro ahora qué pasará, pero bueno, veremos en un futuro. Imagino que empezará a nutrirse de Spotify. Quiero pensar, aunque como la API de Apple Podcast es en abierto, no lo sé, pero bueno. Una vez que busquemos el nombre de nuestro podcast allí y hagamos clic, se mostrará una nueva página web donde podremos escoger a qué plataforma de podcast queremos acudir para ir directamente a la página de nuestro podcast de dicha plataforma. En mi caso aparecen Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Overcast, Stitcher, Castbox, Castro, Podcast Addict, Pocket Cast, iHeartRadio, Player FM o Player FM, Breaker, que no la conocía, Radio Public y por último un detalle que personalmente con él se han ganado mi corazoncito, el feed original de cada podcast, que en mi caso viene de FeedPress, cortesía de Nación Podcast. Por si esto fuera poco, además aparecen los últimos episodios de mi podcast, el 517, 18, 19, 20, los últimos 10, aunque si bajas abajo del todo puedes ir descubriendo los anteriores. No sé hasta qué punto mostrar, imagino que pues lo que ofrezca el feed, que en mi caso creo que los ofrece todos, pero bueno, más allá de los 100 últimos episodios, pues es un poco raro que lo quieras escuchar a través de ese reproductor ahí y no te lo lleves a tu teléfono móvil. Pero bueno, oye, ahí está. Lo que sí que incluyen son, ya digo, todas estas plataformas que he enumerado a continuación. Pero he hecho en falta algunas cosillas, que bueno, a todo esto pues siempre se le puede corregir, ¿no? Por ejemplo, faltan iVoox, Podimo, TuneIn, Aureal, Amazon Audible, en fin, pues no se puede tener todo. ¿Qué le vamos a hacer? Esto ya es una pequeña pega de un oyente o un podcaster que describe esta plataforma desde España. Bueno, que estas son nuestras plataformas más cercanas, al menos para mí, ¿no? O al menos que las que he hecho en falta. Como lo que sí que incluye son los enlaces a las principales plataformas a nivel mundial y como además muestran el feed de cada podcast, he tomado la decisión de empezar a compartir este enlace cada vez que quiera hablar de mi podcast o bien recomendaros un nuevo podcast en el caso de los lunes podcasteros. Por ejemplo, sí, se me ocurre, ¿no? A lo mejor si alguien me dice, escucha este podcast, ¿dónde lo puedo encontrar? Pues le paso directamente el enlace de Podlink del podcast del que vaya a recomendar y bueno, pues ya la persona que elija, ¿no? Donde lo quiere escuchar o bueno, con el feed se lo puede llevar a donde él quiera. Ojalá y en un futuro vayan añadiendo estas últimas opciones que he comentado de las plataformas más cercanas al podcasting en castellano, o al menos a mi podcasting, y que aparezcan ahí todas. Pero bueno, ojalá, sobre todo, que no quiten nada, que con esa compra de Spotify no vayan para atrás y vayan para adelante. Pero bueno,
Por cierto, que no lo he dicho, esta plataforma es totalmente gratuita, o al menos yo no he sido capaz de encontrar ninguna pestaña o enlace de precios con tarifa ni nada. La verdad que no, es súper simple y tampoco he encontrado ningún banner ni nada por el estilo. Así que mira, pues oye, eso que nos llevamos, ¿no? Todavía quedan herramientas de valor totalmente gratis para hacernos la vida un poquito más fácil, tanto a los podcasters como a los oyentes de podcast. Así que ya sabéis, pod.link. Recordad que podéis suscribiros a este podcast, a ver si adivináis dónde podéis suscribiros a este podcast, a través de todas las plataformas de podcasting, como por ejemplo Apple Podcasts, Spotify, Spreaker, Evox, TuneIn, Anchor, Google Podcasts, Aureal y por supuesto también a través del propio feed del podcast para que os lo llevéis a vuestra aplicación de podcast favorita. ¿Y sabéis cómo podéis encontrar todas esas plataformas en un solo sitio, en un solo clic? Pues entrando en jorgemarinieto.com/podlink. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.